Hola, bienvenido, bienvenida. El título de la lección para esta semana es Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Mateo 4:4 y dice: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si rechazamos la validez del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento desaparece, porque sus autores utilizaron en abundancia citas directas, alusiones, referencias a historia o profecías en sus escritos. Es más, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos que los autores nos remiten a Deuteronomio. Vamos de una vez a las ideas principales de esta lección para encontrar la verdad que podemos extraer para nosotros hoy. Comencemos considerando la respuesta de Jesús a las tentaciones de Satanás en el desierto, a quien respondió diciendo en cada oportunidad: Escrito está. Encontramos este incidente registrado en Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4. En Mateo 4, en los versículos 4, 7 y 10, las respuestas de Jesús están fundamentadas en un escrito está. La primera tentación fue respondida citando Deuteronomio 8:3. Dios había provisto a Israel de comida física, pero también de alimento espiritual necesario para su desarrollo integral. La segunda tentación fue respondida en base a Deuteronomio 6:16. No debemos tentar, probar o poner a prueba al Señor. Él nos ha mostrado de diferentes maneras su poder y disposición para proveer a nuestras necesidades y brindarnos su constante cuidado. En la tercera tentación, Jesús reprende a Satanás citando Deuteronomio 6:13, que registra lo que había advertido a su pueblo sobre lo que sucedería si se apartaban y adoraban a otros dioses. Satanás fue derrotado. Hay poder en la palabra de Dios que está a nuestra disposición para enfrentar las tentaciones y para desarrollar en cada uno de nosotros un carácter más semejante al de Jesús. Levantar rostros es una frase hebrea que en Deuteronomio 10, 17 al 19 se traduce no hace acepción de personas. Se cree que proviene de un contexto legal en que el juez daba su veredicto en función del estatus de la persona que estaba siendo juzgada. Veamos cómo lo dice el pasaje antes señalado. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este texto es citado por Pedro en Hechos 10:34 y 1 Pedro 1:17, por Pablo en Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9 y Colosenses 3:25. En ellos podemos ver que Dios es justo con todos, que no trata a las personas de acuerdo al estatus que tengan, que siendo que todos somos seres caídos necesitados de la gracia salvadora de Dios, independientemente de nuestro estatus, Dios nos ofrece la salvación en Jesús sin favoritismos de ninguna clase. Nosotros también debemos tratar a todas las personas sin ningún tipo de favoritismos. En base a Deuteronomio 21, 22 y 23 y 27-26, Pablo argumenta lo que encontramos en Gálatas 3, 1 al 14, donde entre otras cosas señala: maldito en un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros al ser colgado en la cruz, sufriendo la muerte que nos correspondía por causa de nuestro pecado. Lo que Jesús hizo es nuestra garantía de salvación. La maldición del pecado, que es nuestra, fue asumida por Él, porque ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Aunque algunos utilizan la carta a los Gálatas como argumento para rechazar la validez y vigencia de la obediencia a la ley de Dios, los 10 mandamientos, por rechazar la observancia del sábado del cuarto mandamiento, no es eso lo que Pablo está argumentando. Al leer cuidadosamente, nos damos cuenta que lo que Pablo está señalando es que no debemos depender de la ley para nuestra salvación, sino de Cristo, como interpreta al citar Deuteronomio 27:26 en Gálatas 3, 10 y 11, donde dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Moisés anticipó que en el futuro se levantaría un profeta como yo. Como leemos en Deuteronomio 18, 15 al 19, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El pueblo prefería no escuchar directamente la voz de Dios, por eso pidieron a Moisés, quien era un profeta, que fuera su mediador, su intercesor ante el Señor. En el Nuevo Testamento, Pedro cita este pasaje aplicándolo a Jesús e invitando a sus oyentes a arrepentirse por lo que le habían hecho. Por su parte, Esteban señala que estas palabras se cumplieron en Jesús, el Mesías, a quien prefiguró Moisés. En el libro de Hebreos se señala que hay una horrenda cosa. Se espera de los que hemos creído y aceptado a Jesús que permanezcamos fieles a Él, una fidelidad que surja del amor a Dios por lo que Él es, por su carácter y su bondad que fueron demostrados en el sacrificio de Jesús en la cruz. A veces tendemos a dejar de lado nuestra fidelidad y por eso se nos recuerda en Hebreos 10, 28 al 31 que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pablo cita Deuteronomio 17:6 para recordar que se necesitaba al menos 2 testigos para considerar culpable a un acusado. Si esto era así en tiempos del Antiguo Testamento, argumenta Pablo, menospreciar el sacrificio de Jesús y pisotear al Hijo de Dios traerá como resultado una condenación mayor, porque aquellos a quienes escribe esta epístola tenían una revelación más completa del amor de Dios manifestada en la cruz. Cuando dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no lo hace como una amenaza para infundir terror, sino como una advertencia de las consecuencias naturales de despreciar al Hijo de Dios y desechar los llamados del Espíritu Santo. Uno de los libros muy citados por los escritores inspirados del Nuevo Testamento, además de Salmos e Isaías, es Deuteronomio. Como hemos visto, se hacen citas directas, referencias y alusiones al Antiguo Testamento. El hecho de que lo citen es una muestra de la total confianza en la autoridad y autenticidad de esa porción de la Biblia. No hay en ninguna parte del Nuevo Testamento ninguna duda sobre la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento, dando por sentada la fiabilidad de la creación, la caída, el diluvio, la existencia de los personajes y lo demás registrado. Además, de los escritores del Nuevo Testamento podemos aprender mucho sobre cómo interpretar la Biblia por la manera en que ellos lo hacen. La palabra de Dios en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamentos, siguen teniendo vigencia y validez para nosotros hoy. Alimentémonos de esa palabra, haciéndola nuestra y teniendo claro que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.